Señoras y señores, Diego Aboal, que es el director del Instituto Nacional de Estadísticas, estamos ante un acontecimiento bien importante que hacía 12 años que no se realizaba, con muchas innovaciones, ¿no? Bueno, todo cambia, la tecnología evoluciona y los censos, supongo que también. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Marcelo. Sí, efectivamente, los censos van cambiando, se van adaptando sobre todo a la posibilidad del uso de la tecnología. Bueno, y además me alegro que haya ansiedad por censarse. Eso es lo que estamos intentando transmitir a la gente. A ver, los censos además son importantes para saber quiénes somos. Sí. Porque esto va a permitir describirnos. ¿Quiénes, no solamente cuántos? Claro, no solo cuántos, que por supuesto es un dato que es relevante. De hecho, desde el año 1985 estamos en el orden de los 3 millones, 3.200.000 y no avanzamos demasiado. Yo creo que ahora podemos abrir la penca de si vamos a pasar a 3,5 millones o no. Yo creo que ese sería un buen número. Pero tienen algún... No, imposibles. Bueno, a ver, lo que Para hay... mí que internamente sí, Marce. ¿Sí? Internamente discuten ahí, hacen como una penquita seguro. Sí, a ver, no, lo que hay son proyecciones hechas en el censo pasado, que las proyecciones para este año son de 3.550.000 personas. Veremos. En los últimos censos el avance ha sido muy pequeño en el número de población. Pero, respondiendo a la pregunta, los censos no solo son importantes para saber cuántos somos, sino quiénes somos, o sea, qué características tenemos, es decir, qué promedio de edad tenemos, por supuesto, sexo, elementos vinculados a la discapacidad, a la salud, a la migración. Es decir, diversos elementos que nos van a pintar cómo somos los uruguayos. Por eso, ¿no? Bueno, a ver, sí, hasta cierto punto hay que señalar que el censo no pregunta sobre ingresos de los hogares, claro. Tampoco sobre elementos patrimoniales, sí sobre elementos vinculados a la vivienda y a la tenencia de la vivienda y también elementos vinculados al equipamiento del hogar. O sea, nos da una aproximación a través de estos elementos. Indirectamente de la economía. Exacto, nos da una aproximación también a esos elementos. Nos estamos olvidando de un elemento importante, no sé, capaz que pero no solamente todo lo que tú dices, sino además hay que preguntar, ahí se va a censar al Bobby también, y a perros y gatos, ¿están? Sí, bueno, hay una pregunta que busca cuantificar cuántas mascotas tenemos. Es la primera vez que se incluye una pregunta de este tipo en un censo, así que tendremos también un censo de cuántas mascotas tenemos los uruguayos, y esto es importante incluso para algunas políticas de corte sanitario, claro, y vinculada a los animales. Por tanto, va a ser la primera vez que se va a incluir, así que tendremos un número que también creo que genera mucha curiosidad, ¿no? Diego, saber cuántos son. Hace poco en redes sociales, en los medios, llegó la información del censo en Argentina. Fue como que se paró el país, la gente estaba en sus casas esperando, muchos no iban a trabajar. Decinos exacto, ¿qué días son? Claro. ¿Y cómo va a ser el funcionamiento? O sea, en algún momento se daba libre, ¿no? Porque era un día. Eso. ¿Te acordás? ¿Cómo es? Sí. Bueno, ¿quién va a venir a casa? Sí. Bueno, desgraciadamente no vamos a tener esa situación. O sea, no vamos a tener un feriado, no les puedo dar esa alegría. El último censo en un día fue en el año 96. Y acá yo siempre hago la siguiente acotación, que si bien fue en un día la recolección de información, esa recolección de información fue en papel, y requiere decenas de miles de personas en la calle, claro. Y luego el procesamiento es muy lento. Claro. Por eso es preferible hacerlo en varias semanas con dispositivos electrónicos y que faciliten mucho el procesamiento. La tecnología atentó contra el día libre. Contra el día libre. Algo como eso, pero respondiendo a la pregunta de las fechas, hay que recordar que va a tener 2 etapas el censo. Sí. Una primera donde vamos a poder autocensar a nuestro hogar. Y la palabra hogar no es antojadiza, es decir, es un único formulario por hogar, pero vamos a poder acceder a un formulario electrónico a través de cualquier dispositivo, típicamente un celular. Seguramente la mayor parte de los uruguayos usaremos el celular para autocensar a nuestro hogar. ¿Es optativo? O más allá de la conciencia que tenemos, digo, de que deberíamos hacerlo, claro. Pero... es optativo. Esta primera fase se abre entre el 29 de abril y el 17 de mayo, así que vamos a tener 2 semanas y pico para poder censar a nuestro hogar a través de un dispositivo electrónico. Pero luego de esto, ya hacia la segunda quincena de mayo, van a salir los censistas de forma presencial a hacer 2 tareas.
Si el hogar se autocensó, le va a pedir simplemente un código de que completó el cuestionario censal y con eso serán 2 minutos, 3 minutos y nos retiraremos de ese hogar. Y si no, bueno, ahí aplicaremos el cuestionario censal de forma presencial. Y en ese caso de presencia en el domicilio, obviamente tú decías 2 minutos porque si se hizo un censo online te van a dar ese código de verificación. Valga la redundancia, ¿no hay una verificación de que los datos realmente corresponden en esa visita? Bueno, es una buena pregunta. Está previsto que hagamos 2 o 3 preguntitas para chequear algunos de los datos muy básicos. Por ejemplo, el número de integrantes del hogar. O sea que va a haber alguna preguntita muy rápida, igual para hacer un chequeo de la información. Hay que recordar de todas formas que siempre los censos y las encuestas es lo que la gente responde. Es decir, los censistas no son fiscales, o sea, no van a fiscalizar. Es más, deberían de atenderlos desde la puerta, digamos. No tienen por qué entrar al domicilio o entrar al hogar para hacer el censo, ¿no? Claro. Tengo 2 cortitas. Ya me destruiste todo. Yo esperaba alguna picadita, charlar un rato. Después hablar desde arriba. No va a pasar nada de eso. No, bueno, se puede hacer también. ¿Qué pasa? Hay un montón de gente que capaz que está sola, que no se maneja, todavía no se maneja con internet, ¿no? O con celulares. ¿Qué pasa con esa gente? Que a veces es mayor también y capaz que no puede autocensarse o en el hogar está sola. Claro. Bueno, lo puede ayudar el nieto, el vecino, el verdulero. Es decir, él quiere que nos autocensemos. ¡Qué cosa! Porque sería una gran cosa. Más rápido. Y voy a poner un desafío a los uruguayos. Es decir, hay algunas experiencias de censos en América Latina, México y Colombia con un 10%. Algunos países con un poco menos, y una exitosa que ha sido Argentina con un 50%. Así que, digamos, podemos hacer la rivalidad del Río de la Plata e intentar superar ese número. Va a ser muy... Me gusta la semilla que plantaste. Viste bien. ¿Cómo se identifica? Va a ser difícil, porque es una vara muy alta, el 50% de la población censado, autocensado, ¿no? Digo, pensando en esto que dice Daro, ¿no? Personas que quizás están solas, le tocan timbre y dicen, hola, vengo a hacer el censo. ¿Cómo se debe identificar un censista para que nos quedemos tranquilos que es el oficial, ¿no? Además con la viveza que hay hoy en día, ¿no? Sí, no, los temas de seguridad son muy importantes y son muy importantes para nosotros. Por tanto, digamos, hay que tomar todas las precauciones. Los censistas van a ir con un chaleco azul, con un gorro también del mismo color y que tiene el logo del INE y el logo del censo. Además, digamos, ante la menor duda, pedirle el número de cédula de identidad y hay 2 canales para verificarlos. Uno es en la página censo2023.uy. Uno carga la cédula allí y le dice, ¿es un censista o no es un censista? Bien. Y si no, al 0800 2023, allí también se puede verificar la identidad del censista. Así que, ante la menor duda, decir, pásame tu cédula, cerramos la puerta, verificamos y luego lo atendemos con tranquilidad. ¿Cuál es el margen de error siempre en los censos, después una vez que tenés todos los resultados? Bueno, porque se hayan dicho cosas que no son, o gente que capaz que quedó sin censarse porque, no sé, no lo encontraron por ningún lado, gente que está en situación de calle. Sí, a ver, lo primero a decir es que los censos, más allá de lo que uno tiene como el imaginario colectivo de que el censo censa al 100% de la población, ningún censo llega al 100% de la población. Bien. O sea, los censos, un buen censo es un censo que alcanza el 95%, ya es un buen censo. Por tanto, hay un margen de la población pequeño, pero que siempre queda sin censar por diversos motivos. Es decir, hay que recordar que el censo llega a zonas rurales, a zonas de asentamiento, a la población en situación de calle, a la situación privada de libertad, a hogares colectivos como pensiones, etc. Por tanto, digamos, siempre por diversos motivos hay un porcentaje pequeño que llega. Pero los datos que provienen del censo son datos muy buenos y se hacen desde hace muchísimos siglos y permiten orientar a la política pública y son muy buenos, ¿no? Diego, tenemos entonces como que 2 grandes etapas, el autocenso. Correcto. Y luego comienza la etapa donde sí o sí en algún momento un censista va a ir por casa. Exacto, van a pasar al menos... O va a estar 2 minutos para llevarse el código y verificar de que efectivamente hice alguna respuesta. Exacto. O el censo, el de siempre. ¿Cuánto puede llegar a durar? Bueno, depende del tamaño del hogar, de la cantidad de personas, pero va a llevar entre 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos por persona. Por hogar. O sea que en algún caso, si es un hogar unipersonal, a lo mejor
son 20 minutos. Sí, sí, sí. Pero digamos, va a estar en ese entorno cuánto lleva el aplicar el formulario completo. Decir que nosotros vamos a pasar al menos 3 veces por el mismo hogar. O sea, vamos a pasar varias veces. Y además vamos a dejar un aviso por debajo de la puerta donde hay un número más de contacto para agendar la visita del censista. Claro. Así que bueno, no hay excusa para no censarse. Y además decir que digamos, es un derecho ciudadano y es la posibilidad de visibilizar a nuestro entorno, a nuestro barrio y las necesidades que tenemos. Es la forma que la política pública nos alcance luego, ¿no? Cortito, pensando en los datos, porque hay mucha gente que puede ser desconfiada. Yo soy muy crédulo, pero tengo amigos desconfiados. Que lo que preguntan es, bueno, ¿qué pasa con esos datos? Bueno, ese es ¿Qué se hacen? Sí. ¿Se venden esos datos? ¿Son gratis? ¿Todos los podemos ver? Lo mío que los regalen, porque la verdad que no hay mucho para esconder. Pero el tema justamente del hackeo ético, las pruebas de performance, de seguridad. Exacto. Claro. A ver, decir 2 cosas. Primero, que efectivamente estamos haciendo pruebas de hackeo ético, es decir, uno contrata técnicos que intentan hackear los sistemas. Luego pruebas de performance para que la página web aguante la concurrencia de mucha gente de forma simultánea. De hecho, hoy a las 10 de la mañana hay pruebas al respecto. Pero además, recordar que los datos están protegidos por la ley 16.616, que establece el secreto estadístico. Es decir, el INE puede recoger datos a nivel individual, como lo hace en cualquier encuesta, pero luego no puede divulgarlos a nivel individual. Lo puede divulgar a nivel de estadísticas, a nivel agregado. Es decir, no sé, para un barrio, para una zona. Exacto, porcentaje de personas que tienen más de 30 años en tal barrio. Pero no personas. Pero no personas. Por tanto, los datos están protegidos y se están tomando medidas para, además, la seguridad de los sistemas informáticos. ¿Fue alta la demanda de personas que se fueron a inscribir como censistas? ¿Cómo resultó bueno, ese dato? sí. Porque era un llamado interesante para muchas personas. Sí, muy cortito, sí. Tenemos a muchos miles de personas presentadas, pero recordar que necesitamos a 7.000 personas trabajando en la calle en todo el país. Por tanto, el miércoles pasado se cortó temporalmente para hacer un ranking, pero aquellos que quieran inscribirse, en caso de que haya más necesidad de censistas, aún pueden visitar la página censo 2023. O sea, hay lugar para... Todavía hay posibilidades para una segunda ronda. Para la primera ronda va a ser seleccionado con la gente que se anotó hasta el miércoles pasado. Diego, muchas gracias, muy amable. Muy amable, muchas muy gracias. Ilustrativo. En realidad nos evacuaste un montón Lo voy a estar esperando. personas. Lo voy a estar esperando. Picadita.